Bitu, hemen gaude, eraikin honetan telefonikan gaude, eta ateak pixkat animo emateko, eta sustengu pixkat emateko. Nik ezak, gorputzaiak horrik egiteko, baina igual baton bat animatuko. Sortim de Bilbo au Pagotzen, vers Barcelona de mar a mar. Què volen, qui són aquesta gent? Les víctimes de la precarietat. Correscales, pas a pas, pugen graons de la dignitat. Per on passen tothom sabrà que la lluita torna a començar. Ens encamina a defensar els nostres drets, que són els de tot treballador. Per carrers amples i camins estrets proclamarem que hem perdut la por. Correscales, pasa. Hola, buenos días. Yo vengo aquí como representante de la Marea Azul de Guipúzcoa. Como ya sabéis, el viernes pasado estuvimos 85 días de huelga, en la cual nos vimos muy solos y os agradecemos mucho que estéis hoy aquí apoyándonos, pero yo quisiera trasladaros una pregunta para que os hagáis vosotros, y es deciros dónde estabais cuando nosotros estábamos en la calle sin trabajar durante tantos días y sin llevar nosotros a nuestras casas. Durante este mes y medio hemos estado trabajando, y trabajando mucho para unar fuerzas y para traer el Correscales hasta aquí, y para que salga todo bien, y para hacer una fiesta que es de los trabajadores, una vergüenza que es de los políticos. Vosotros tendréis que estar en la calle apoyando. Por otro lado, os queremos decir que se han presentado mociones que habéis aprobado todos los partidos políticos. Desde aquí se saca una declaración institucional. Esto no va a ser una limpieza de cara. Os vamos a exigir que nos apoyéis, que reviséis los contratos que tenéis con las empresas privadas. Y podéis empezar a revisar los contratos que tenéis con empresas privadas, por ejemplo, del sector de la limpieza, que trabaja para el Ayuntamiento de San Sebastián. Bajar a hablar con las limpiadoras. Probablemente no sabéis ni cómo se llaman esas mujeres. Y esas mujeres hacen que podáis trabajar mejor en este ayuntamiento y en todos los locales que son públicos. Y estoy seguro que no sabéis ni cómo se llaman, ni cómo es su vida, ni qué problemas tienen. Y os aseguro que tienen muchísimos problemas que no queréis ver porque no queréis preguntar, que no queremos contar porque nos da vergüenza, porque creemos que es nuestra vergüenza y realmente es vuestra vergüenza. No es la nuestra, es la vuestra, que habéis dejado que todo esto pase, ya que vosotros hacéis las leyes, vosotros participáis en esto. No sé dónde estáis mirando todos, no lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo por qué yo tengo que tener problemas para pagar la calefacción. Vosotros no sé si los tendréis, pero yo los tengo. ¿Por qué miréis para otro lado? Porque tenéis la suerte de que la precariedad se esconde detrás de las puertas de las casas. Pero esa gente va a vencer su vergüenza y la va a hacer vuestra, porque va a salir a la calle, porque vamos a hablar con ellos. Ya no tenemos nada que perder, no tenemos que escondernos. No es mi vergüenza, es la vuestra. Sin más, lo demás, gracias por apoyarlo, pero que sepáis que... Como plataforma apoyamos a Correscales, evidentemente al final todo lleva a la precariedad, a la pobreza, y a mí me gustaría decir que no somos pobres porque la mente es la que nos hace pobres, no el dinero, eso es lo primero. Y pensamos que aparte de los políticos hay que llamar la atención y pegar un tirón de orejas a las instituciones que son las que gestionan realmente los problemas, por ejemplo, como el nuestro, la PIDE. No es problema de política, o tal vez sí también, por no poner el hincapié donde hay que hacerlo. No tenéis que buscar gente que defraude, porque es un 0,03%. Tenéis que hacer que la institución trabaje como se merece, pero de cara a nosotros, a los que estamos precarizados, no a ver cómo hacemos para salir votados. No, esto no nos sirve. Nos sirve que vosotros hagáis vuestro trabajo bien y hagáis que las instituciones hagan bien su trabajo. Nuestro problema es de gestión, de una mala gestión, no es de fraude. Nosotros defendemos la RGI, pero no defendemos el fraude. Y nos están defraudando. Tenemos casos extremísimos en los cuales una madre ha tenido que ceder la custodia de sus hijos porque no puede mantenerlos. Tenemos casos extremos a los que se les echa de sus casas. Las leyes no se cumplen. Hay un artículo en el cual dice que no se puede extinguir
una ayuda social cuando tenemos una unidad familiar detrás y una carga y se están extinguiendo. Hay familias con menores, lo peor, menores y ancianos, las cuales están siendo evidentemente abusadas por el tema del alquiler. Nos unimos a la plataforma, nos unimos a la Marea Azul y a la Rescate y a todo. Cuando una persona, como ha dicho el compañero, no puede pagar la luz, la calefacción para calentarse o no llegar a fin de mes, tampoco le puede pagar ni la hipoteca ni los alquileres de la vivienda, porque la vivienda es un derecho como otros tantos, aunque no está reconocido. Y aunque estos desahucios hemos logrado mucho triunfo y hemos doblegado la intransigencia y estamos consiguiendo acuerdos contra la estafa financiera, con la colaboración también de las instituciones que han aprobado el punto 10 del decálogo de declarar libres de desahucios los municipios y el territorio de Guipúzcoa y del resto de Euskadi, si hacemos una mención clara y expresa a las instituciones representadas aquí por el alcalde y con los concejales, que es la necesidad de vivienda pública. No hay suficientes viviendas públicas en alquiler social para que todos aquellos que sufren la precariedad en todas sus formas, la pobreza y la desigualdad, tengan derecho a un techo, o tengan derecho a encender la calefacción, o tengan derecho a tener una vida digna.